Dice, les dijo, ustedes lo crucificaron, pero Dios le hizo Señor y le hizo Cristo, que quiere decir prometido. Eso quiere decir Cristo, que viene de la palabra Mesías y que en castellano es Cristo o prometido en su significado. Al oír esto se compungieron de corazón, se conmovieron, hermano, sin duda por la presencia y potencia del Espíritu Santo en las palabras del apóstol Pedro. Y entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ahora que somos responsables de haber muerto, de haber matado al Hijo de Dios, al Mesías, al prometido? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí nos vamos a detener, hermano. Mi interés es que pongan atención y aprendan, porque tenemos que atender una realidad. A partir de 1967 le dieron la Biblia al mundo, los católicos. Antes el pueblo no conocía la Biblia. Yo recuerdo que las mujeres se ponían un chal negro y entraban a la misa, al templo, y todos los hombres, la mayoría, se quedaban afuera. Oían todo en latín. Pero ¿qué iban a entender en latín, hermano? ¿Qué entendían? Sobre todo en Tehuantepec, en aquellos años, antes de 1967, ahí se hablaba el zapoteco bastante, pero hablar en latín a la persona, así como entraba, así se salía. No entendía absolutamente nada. Y este versículo 38 que dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese versículo lo toman para decirle a la gente que por esa razón deben bautizarse los bebés desde niño, desde bebé. La persona debe ser bautizada porque a través del bautismo se quita el pecado, se limpia del pecado, se recibe el Espíritu Santo. Cosas que no son ciertas. El problema viene por la cuestión de la traducción del griego al castellano, amados hermanos. Porque el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y los demás escritores de la Biblia no podían contradecirse a ellos mismos ni contradecir al Señor Jesús. Porque Jesús dijo en Mateo 28, Juan, Marcos 16, 15, 16, a los discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Diciendo con esto, enseñando con esto el Señor Jesús, que la salvación, el perdón de pecados, es por la fe en Cristo, que el bautismo no salva, no quita pecados, no da el Espíritu Santo, no perdona, no da la vida eterna, porque dijo Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero luego añadió, el que no creyere será condenado.
al fuego eterno, al infierno eterno. Si el Señor Jesús dijo que el que no crea será condenado, entonces es una actitud necia, testaruda, ciega, fanática, creer, enseñar lo que Jesús no dijo. Porque las demás cosas como recibir el Espíritu Santo, el perdón de pecados, claramente están establecidos en la Biblia que son por la fe y el arrepentimiento en Cristo. Entonces, cuando Jesús dijo eso en Marcos 16, 15 y 16, nos estaba enseñando que el bautismo era un acto que seguía a la decisión de fe de la persona para mostrar, para con eso, con el bautismo, dar testimonio de que ha creído en Cristo Jesús de todo corazón. Decisión que no puede ser realizado por un bebé que acaba de nacer, que tenga 3 meses, que tenga 4 meses, que tenga 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, no sabe de arrepentimiento, no sabe de fe. ¿Cómo le voy a predicar a un bebé de 1 año y decirle, cree en Cristo y arrepíntete, porque si no te vas a ir al infierno? Este versículo entonces, el 38, la manera más apropiada de traducirse sería así: arrepentíos para la remisión de pecados y bautícese también cada uno en el nombre de Jesucristo. Esa debería ser la traducción más propia de este versículo. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, es decir, recibiréis el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe no cuando se bautiza, sino cuando la persona abre su corazón y recibe a Cristo como su Salvador personal. El apóstol Pablo, en Hechos 19, le dice a 12 hombres, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. En la Biblia católica dice, recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Pero ellos dicen que abrazar la fe es bautizarse. Esas palabras se prestan para torcer el mensaje de la Biblia. Pero en la traducción que tenemos, la Reina Valera dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, dice así, amados hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde? En ningún lugar de la Biblia, ni Pedro, ni el apóstol Pablo, ni Juan enseñan, hablan que la persona va a recibir el Espíritu Santo cuando se bautice. En ningún lugar. Entonces, de esta manera, empiezan torciendo las Escrituras y la enseñanza de la palabra de Dios. Segundo, bautícese cada uno de vosotros. Resulta que hace más de 1000 años que el catolicismo romano dejó de ser una congregación, una iglesia cristiana. Dejó de practicar el bautismo. Cuando llevan a un bebé, llevan a los padrinos, llevan al bebé y por ahí tienen una pilita con agua y el sacerdote
católico agarra una jicarita, un trazo, un poquito de agua, agarra al bebé y se le derrama el agua en la cabeza. Eso es derramar, eso no es bautizar, porque bautizar para nosotros es castellano, pero realmente la palabra es baptizar, que quiere decir meter dentro, sumergir, inmersión o sepultura en agua. Entonces, ¿cómo se le puede llamar bautismo a un acto en donde se le rocía un poco de agua en la cabeza de la persona o del bebé? ¿Cómo se le puede llamar bautismo a eso? Nomás fijémonos, ahorita más adelante vamos a ver esa cuestión. Entonces, no bautizan ellos, pero dicen ellos que con ese acto se recibe el Espíritu Santo. Aquí había mucho que explicar, pero basta con esto, amados hermanos, que esto ya es un error totalmente enorme, desde el punto de vista bíblico y teológico. Tiene que haber primero el arrepentimiento. Y fe en Cristo Jesús. Ese acto, esa acción mental, psicológica, espiritual, no puede realizarlo un bebé. ¿Se puede arrepentir de sus pecados un bebé, hermano? ¿Se le puede decir, pecador, arrepiéntete? Y lo va a entender. Entonces esto es miseria. Esto es basura teológica. Esto es miseria espiritual. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tanto Pablo nos enseña que el Espíritu Santo es recibido cuando la persona acepta y recibe a Cristo como su Salvador personal. Dice, recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Pero ellos dicen que el regalo aquí es el bautismo. No, hermano. Miren lo que dice aquí. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Por eso luego dicen, ahí está, hijos. Todos estaban ahí con sus bebés. Así que aquí está enseñando que se bauticen los bebés. Pero en el versículo que sigue, en el versículo 40, pero leamos primero el 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaren. Dios no está llamando a bebés, porque Dios no va a acusar de ningún pecado a un bebé. Está llamando a los que tenemos ya conciencia y que somos responsables de lo que hacemos. No se puede establecer la edad, pero ya pensamos, digamos, como Job, ya necesita fe y arrepentimiento. Ya desde allá, ¿cómo se llama? El mayorcito de Juanjo, ya, y mucho más, el mayor de ellos, ya necesitan arrepentimiento de todas sus maldades, porque hacen maldades desde robarse un quinto del mandado que les ordenan hasta otras cosas mayores. Ya necesitan arrepentimiento ante Dios y fe en Cristo Jesús. Y entonces viene el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces la promesa aquí es a la persona que crea en Cristo Jesús, la promesa es recibir o darle de parte de Dios el Espíritu Santo como un regalo. No es el bautismo, amados hermanos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Y el versículo 41 aclara todo esto, hermano. Dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra. ¿Se dan cuenta, hermano? Está hablando de personas con uso de razón, de conciencia. No está hablando de bebé de 3, 4, 5, 6 meses o años. No, hermano. Porque aquí dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Si alguno hubo ahí que no recibió la palabra, no aceptó el mensaje de fe y arrepentimiento, no tuvo que ser bautizado. Porque primero tenía que creer en Cristo Jesús. Entonces no es el bautismo aquí la razón, el elemento, el motivo, la causa para que la persona reciba el Espíritu Santo. Tan es así que en el capítulo 3 siguiente y en el versículo 19, Pedro ya está predicando a otro grupo de personas. Aparte de esa predicación en el capítulo 2, ahora en el 3, en el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos. Es decir, convertir es cambiar de dirección, hermano. En este caso, dejar la vida que se tiene para tener una vida que agrade a Dios. Pedro nos dijo, arrepentíos y bautícese acá, sino le dijo arrepentíos y bautícese. Perdón, no dijo arrepentíos y bautícese, sino dijo arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No dijo bautícense para que se les borre el pecado. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición espiritual. Ahora vamos a otras cuestiones con estos versículos que hemos leído. Los que no aceptan la palabra de Dios, así como lo hemos mencionado ahorita, sino que hacen sus propias componendas, sus propias enseñanzas, una de las cosas, una de las objeciones que hacen para desechar el acto verdadero de la inmersión, que es el bautismo, es que dicen que no había tanta agua en Jerusalén para bautizar a las 3,000 personas que dice que se bautizaron ese día ahí. Pero vamos a ver, amados hermanos, tengo unos datos aquí que los saqué de un libro de historia que se llama Los bautizos a través de los siglos. El autor de este libro, el escritor de este libro es Carlos Elenil, un americano que estuvo de misionero aquí en México a principios del siglo pasado. La Biblia, entonces el católico romano dice que no había agua suficiente en Jerusalén para bautizar a 3,000, porque debemos saber que en Jerusalén nunca ha habido ríos. Entonces ponen eso, una de las razones, uno de los motivos para desechar el verdadero bautismo etimológicamente hablando, y decir que fueron rociados con agua en la cabeza las 3,000 personas. Primero, en el Evangelio, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, más bien, voy a mencionar aquí, amados hermanos, estamos hablando del bautismo de los 3,000. Primero había 12 apóstoles, porque también decían que
no había suficientes ministros para bautizar a 3,000 en un día. Primero, había 12 apóstoles y 70 hombres más. Recordemos que Jesús, en el Evangelio de Marcos, dice que mandó a 70 varones de 2 en 2 a predicar a las casas. Eran discípulos de él, del Señor Jesús, aparte de los apóstoles. Así que 12 más 70 son 82 personas, ¿no? Bien. Si bautizaran las 82 personas, a ver, 70 ancianos más 12, ¿cuánto es, hermano? 82, ¿verdad? Sí, soy bien. Entonces eran 80 ministros. Y le tocaba entonces a cada uno bautizar a 36 o 37 personas. Así que con 82 ministros, contando los 70 más los 12 apóstoles, aquí ya no contamos a Judas, pero había otro que ocupó su lugar. Se menciona en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Entonces les tocaba a cada uno bautizar a 36 personas. Así que era una cuestión fácil. La palabra es, recuerden, bautizo, no es rantizo ni keo. Ahora, porque keo quiere decir derramar agua en abundancia. Keo en griego. Si solo bautizaron los 12 apóstoles, tocaría a cada uno 250 personas bautizar en un día. Carlos L. Neal, el autor del libro donde saqué estos datos, él dice que bautizó a 50 personas en 38 minutos. Él era un ministro bautista. Fue contemporáneo del doctor G.H. Lacey. Y ellos dos, Lacey como Carlos L. Neal, llegaron a Jalapa, hermanos, del Marqués. En la ciudad de Constantinopla, Crisóstomo, uno de los llamados padres de la iglesia, bautizó a 3,000 el 16 de abril del año 404 después de Cristo. El escritor Cabe, en su vida de los padres, en la página 661 y Patrología Latina, tomo 59 y página 51, ahí se encuentran los datos de Crisóstomo. Hay otro personaje llamado Patricio de Irlanda. En su vida de Patricio de Irlanda, en la página 442, dice el escritor de estos datos, que bautizó muchos miles en este día. En Madrás, en el año de 1878, uno de nuestros misioneros, este era bautista, así que estamos hablando de inmersión, no de rociamiento. Uno de nuestros misioneros, el reverendo J.E. Clough, y 5 ayudantes bautizaron en 6 horas, turnándose de 2 en 2 a 2,222 convertidos. Así es que 3,000 personas, estoy pensando en dinero, hermano, no era un obstáculo, no fue un obstáculo en la ocasión de los apóstoles que leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
2. Había bastante agua en Jerusalén. Fíjese bien, había bastante agua en Jerusalén. Las medidas de los estanques en Jerusalén están dados en Robinson Research. Lo leo como está escrito porque yo no sé hablar inglés, ¿no? A continuación, el estanque de Betesda, que lo encontramos en Juan, mencionado en Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. Estanque de Betesda. Dice que tenía 360 pies de largo por 130 pies de ancho. No sé, hermano, no recuerdo. Me parece que 1 metro tiene 3 pies de ancho. ¿Alguien sabe aquí la medida? Porque esta medida no es la que usamos nosotros, aquí usamos el metro. Pero 1 metro tiene más de 1 pie. No sé si 2 o 3 pies, no sé. Así que ya pueden calcular mentalmente la medida en metros del estanque de Betesda, según los datos encontrados en la historia de Carlos L. Neal, los bautistas a través de los siglos. Estanque de Betesda, 360 pies de largo por 130 pies de ancho. Ya nomás digamos que 1 metro, 1 pie es 1 metro. Entonces, si fuera así, serían 360 metros de largo por 130 metros de ancho. Pero no son metros, son pies, hermano. Bueno, eso se encuentra, el estanque de Betesda lo encontramos mencionado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Ahora, el estanque del rey, 15 pies de largo por 6 pies de ancho. Yo creo que era un estanque especialmente nada más para el rey, porque tiene el nombre del rey. El estanque del rey, 15 pies de largo por 6 pies de ancho. Este estanque se encuentra mencionado en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 13 y 14. El estanque de Siloé, 153 pies, perdón, voy a repetir, del estanque del rey, está mencionado en Nehemías capítulo 2, versículos 13 y 14, y en Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 20. Pasamos al estanque de Siloé, 153 pies por 18 metros de ancho. Esto lo encontramos mencionados Nehemías capítulo 3, versículo 15, Isaías capítulo 8, versículo 6, y el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 7 y versículo 11. Otro, estanque de la pesquera de arriba, 316 pies por 218 de ancho. Isaías 7, 3, segundo libro de Crónicas 33, versículo 4, y segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17. Ese es el estanque llamado estanque de la pesquera de arriba. El estanque de Ezequías, 240 pies por 144 pies de ancho. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20. Es decir, ahí se encuentra mencionado. Los nativos del siglo XIX y XX le llaman el estanque de los baños. A este estanque llamado de Ezequías, estanque de Ezequías.
La pesquera de abajo, ese es otro estanque, hermano. 592 pies por 245 de ancho en el extremo norte y 275 de ancho en el extremo sur. Así es que era una parte más ancha y la otra era más angosta. La medida es 275 de ancho por 245 de largo. Y en el extremo sur tenía esa medida, 275 de ancho. En la parte de arriba, 592 pies por 245. Se encuentra mencionado en el libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 9, y segundo libro de Crónicas, 32-30. Así es que no hay ningún obstáculo como los que ponen los paidobautistas. Paidobautistas son los bautizadores de niños, así se les conoce. Entre ellos están los luteranos, están también los metodistas, los presbiterianos, pero sobre todo los católicos. Ahora, amados hermanos, hablamos de bautismo, no de rantizo, no de rociar, ni de derramar agua. Para probar que el bautismo es inmersión, sustituyamos la palabra rociar o derramar por bautizar. Para probar que el bautismo es inmersión, sustituyamos entonces la palabra rociar por derramar o por bautizar, o rociar o derramar por bautizar. Ejemplo, pongan atención, Cristo fue derramado por Juan en el Jordán. ¿Es correcto eso? ¿Será posible derramar a Jesús sobre el Jordán? No, ¿verdad? Pero alguien dirá que el agua fue la derramada y no Cristo. Entonces digamos, el agua fue derramada en el Jordán por Juan. ¿Cómo va a derramar agua Juan? En el mismo río Jordán. La palabra no es derramar, no es rociar, no es rantizar, es bautizar. Y la Biblia dice que Jesús fue bautizado, fue sumergido, fue sepultado por Juan en el río Jordán. Veamos entonces, amados hermanos, que no hay ningún elemento razonable, ninguna base bíblica real de parte de los paidobautistas, de parte del catolicismo romano, para decir que en Hechos capítulo 2 se bautizaron los bebés y para decir que tuvo que ser rociado porque no había mucha agua y que no pudieron haberse bautizado 3,000 por 12 personas. Ya hemos presentado las razones, los elementos, los argumentos fuertes, suficientes para probar que sí se pudieron bautizar las 3,000 personas y que sí había suficiente agua, que sí había varios estanques. Recuerden el estanque que menciona el evangelista Juan, donde los enfermos esperaban que un ángel bajara y moviera el agua y el que caía primero sanaba. Y entonces Jesús llegó y vio a uno que tenía, creo que 30 años, no recuerdo ahorita cuántos años tenía ahí esperando, pero cuando el agua se movía por el ángel, otro le ganaba y él seguía esperando, no podía. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, le dijo. Le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Y se fue. Y aquel ciego que le untó lodo en los ojos y le dijo, ve al estanque
y lávate los ojos. Y fue y dice que vio. Eso se menciona en el Evangelio de Juan, amados hermanos. Que Dios les bendiga.